Sí, ya le di entonces aceptar a la grabación. Eh, Buenas tardes. Voy Buenas, a, Manuel. voy a hacer la presentación. Bienvenidos una vez más a la tarde de Ashray. A Tardes de Ashray, el día de hoy tenemos a un invitado especial, el ingeniero Otto Guggenberger, ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia de Bolivariana y emprendedor de Medellín, con más de 40 años en la industria plástica, especialista en sistemas de enfriamiento y miembro activo de Acaire y Ashray. Actualmente asesora a empresas y promueve comunidades de aprendizaje en normativas y seguridad. Ingeniero, le doy la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel, y bienvenido todos. Se oyó un poquitico gangoso. La voz tuya se escucha bien, la voz mía. Sí, ingeniero. Sí, sí, ok, ok. Sí, entonces para mí es una alegría muy grande estar aquí en el seno de esta reunión de ASHRAE. Yo a ASHRAE la conocí en 1993, ¿cierto? En una feria de esas de invierno de ASHRAE que estuve en Chicago y empecé la afiliación pues, en esa época y en esa época también aproveché para conocer la firma de ISE, que es Application Engineering Corporation, que es la firma con la que después trabajé, ¿cierto? Como técnico, muchos años, técnico internacional, y de la cual vamos entonces a tener el material, ¿cierto? La experiencia de esa actividad con esta firma norteamericana, que fue una experiencia maravillosa, ¿cierto? Con los mejores profesores. Entonces, en el campo de las fábricas plásticas y de las industrias y de manufactura, el tamaño de equipos que nosotros manejamos son equipos, digamos, pueden ser más bien pequeños para conceptos de aire acondicionado, empiezan en 5 o 10 caballos. Para nosotros ya un equipo de 50, 100 caballos es ya una máquina grande, ¿no es cierto? Y trabajamos entonces con los temas de chillers y torres de enfriamiento para ese boom que hubo en los años 90 del PET, ¿no es cierto? Cuando las fábricas de gaseosa, las fábricas de cerveza, fábricas de aceite, todo eso, pasaron de tener los envases de vidrio a envases de PET como los vemos hoy en día. Ese es un campo donde se necesita muchísima refrigeración y es de ahí entonces que vamos a ver los materiales que vamos a ver a continuación. Quiero expresarles, si están de acuerdo, pues que están en libertad, ¿cierto? De en cualquier momento levantar la mano con mucho gusto para hacer un comentario, para hacer algo. Y en la diapositiva 22 también podemos mirar si de pronto hacemos un pequeño descanso. En general son 34 pues, diapositivas. Vamos a ver entonces cómo nos va con el tiempo, cómo se sienten, ¿cierto? Todos ustedes. Pantalla. Eh, Iba a compartir pantalla. Manuel, ¿quieres darme, por favor, el permiso o vas a montar la presentación? Eh, yo no tengo el permiso, no sé quién tiene el permiso. Ah, bueno, sí, miremos el profesor. Ya, ingeniero Boto, creo que ya tiene el permiso para compartir. Sí, maravilloso, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí. Compartir, ¿no es cierto? Está bonito el tamaño ahí, ¿cierto? Está ocupando toda la pantalla. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro tema que queremos trabajar el día de hoy, tema de enfriamiento hidráulico de fábricas, que como vimos son entonces las fábricas de plásticos, las fábricas de procesamientos así industriales, artes gráficas, plantas de anodizado, por ejemplo, bombas de vacío, ese tipo de industrias. Y vamos a ver entonces las fuentes de calor con las que nos encontramos en estas fábricas y cómo enfriarlas con
medios que tenemos disponibles, que son entonces las torres de enfriamiento y los chillers. Bueno, ahí se me saltó una. Ok, bueno. Sí, esa entonces es nuestra presentación del día de hoy, semillero de talentos estudiantiles. Y bueno, aquí ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces, los sistemas de torres de enfriamiento son unas máquinas que producen agua bastante fresca, ¿no es cierto? Es un agua, digamos, un sistema de enfriamiento maravilloso, ¿no es cierto? Para las industrias, sobre todo para aquellas cargas que tienen que ver con calentamientos pues, por hornos, digamos, y calentamientos también de motores que mueven máquinas como cajas de engranajes, potencias hidráulicas. Entonces, las torres de enfriamiento son máquinas que, digamos, están movidas, el gradiente que los mueve es la temperatura de evaporación del agua, lo que vemos como temperatura de bulbo húmedo, y por eso tenemos una temperatura tan fresca, ¿cierto? Este sistema es realmente maravilloso, es un sistema de enfriamiento económico, agua muy fresca, y el enfriamiento se produce porque el agua que vamos a procesar lo hacemos llover a través de unos materiales de relleno para que el agua vaya serpenteando y se encuentre en contravía con el aire ambiente, que lo estamos entrando en este caso con el ventilador que vemos aquí en esta torre de enfriamiento en la parte superior, lo que se llaman torres de inducción, ¿cierto? Porque también podríamos tener torres donde el aire se inyecta, por inyección, en este caso es por inducción, y estas corrientes entonces del aire y del agua se encuentran promoviendo esa evaporación del agua y con esa evaporación logramos el enfriamiento deseado, que en general, digamos, como regla, como norma de diseño, digámoslo así, de las torres de enfriamiento, se habla entonces de una diferencia de temperatura entre el agua que entra y el agua que sale de 5 grados centígrados, ¿cierto? Es lo que se llama entonces el rango usual de diseño de las torres. En la parte superior tenemos también otra rejita como de plástico que se llaman los atrapagotas, que es entonces, digamos, una malla para evitar que el agua que estamos rociando dentro de la torre salga por encima, ¿cierto? O sea, en la parte de arriba debe salir agua ¿cierto? Húmeda, prácticamente saturada, pero nosotros no queremos que nos paremos junto a la torre y tengamos que abrir un paraguas, ¿cierto? No, sino que el ambiente debe estar seco, pues alrededor de la torre. Si llega a salir mucha agua, quiere decir que de alguna manera estamos perdiendo pues capacidad en la torre. De pronto la torre ya se está envejeciendo mucho, se están dañando los atrapagotas, entonces eso no es normal, ¿cierto? El gasto de agua de una torre de enfriamiento es el agua que evapora y como vamos a ver también el agua que nosotros vamos a utilizar para limpiar la torre, o sea, el sistema que se llama entonces de purga. Los parámetros, ¿no?, con que se diseñan las torres de enfriamiento es, como dijimos, tenemos un rango de temperatura de 5 grados centígrados. Las temperaturas usuales, ¿cierto? Digamos de diseño, cuando uno compra una torre de enfriamiento, es el agua enfriándose entre 35 grados centígrados y 29, 30 grados centígrados, ¿cierto? Todo esto para una temperatura de bulbo húmedo del medio ambiente a nivel del mar de 26 grados centígrados, ¿cierto? Es, digamos, la condición de diseño que se utiliza normalmente. Nosotros aquí en Medellín, digamos, como condición de diseño, así para aire acondicionado, normalmente trabajamos con 30, 32 grados centígrados de temperatura de bulbo seco, ¿cierto? La temperatura ambiente, y podemos contar, ¿no es cierto?, con una temperatura de bulbo húmedo de 21 grados centígrados. Y lo que se busca, digamos, también en el diseño de las torres, es que la aproximación, ¿cierto?, que es la distancia que hay entre la temperatura del agua fría, que como vemos en el diseño va de 35 a 30 grados, digamos, normalmente,
que la aproximación con respecto a la temperatura de bulbo húmedo esté alrededor de 5 grados centígrados. Entonces, inmediatamente podemos ver, digamos que en Medellín el agua de Torre es bastante fresca, ¿cierto? Alrededor de 26 grados centígrados, porque con una temperatura de bulbo húmedo de 21 grados más la aproximación de 5 grados centígrados, entonces una temperatura muy buena en Medellín es entonces 26 grados centígrados. A nivel del mar, entonces, digamos en Barranquilla, la temperatura de bulbo húmedo es más alta, ¿no es cierto? La temperatura de bulbo húmedo para las torres de diseño, cuando uno compra una torre, pues, donde un proveedor, normalmente se habla de 26 grados centígrados, pero por ejemplo Barranquilla es una ciudad muy húmeda porque tiene mar de frente, el río Magdalena por detrás, la temperatura así de diseño, normalmente de bulbo húmedo es 28 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces, si le ponemos la aproximación, entonces en Barranquilla una torre de enfriamiento puede estar perfectamente en 34 grados centígrados. Y de la misma manera también en Bogotá, ¿cierto? Con una temperatura ya inferior podemos tener agua de torre hasta de 18 grados centígrados, ¿cierto? Es una agua ya bastante fría, tanto que en Bogotá muchas veces ni siquiera se usa chile, sino que se usan las torres directamente para enfriar las fábricas. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que el diseño es a nivel del mar, ¿cierto? O sea, cuando se habla que una torre tiene 100 toneladas de capacidad, es a nivel del mar. A medida que vamos subiendo a Medellín, vamos subiendo a Bogotá, aunque tenemos mejores temperaturas, de todas maneras la capacidad de la torre se va limitando porque el volumen de aire que movemos es el mismo ventilador, pero la calidad del aire que tenemos dentro de ese flujo de aire es cada vez más delgado, ¿no es cierto? Y lo que produce aquí el intercambio de energía, pues es realmente la masa de aire que esté presente realmente. El caudal digamos, por diseño, ¿cierto? Cuando se habla de una torre tiene 100 toneladas de capacidad, por ejemplo, entonces el caudal que se trabaja normalmente para el diseño de las torres es 3 galones por minuto por tonelada, ¿cierto? O sea, que una torre de 100 toneladas de refrigeración debe tener un caudal de alrededor de 300 galones por minuto. Y la tonelada de torre, como podemos ver, es una tonelada más grande que la tonelada que conocemos, que es de 12.000 BTU por hora. Y eso se hace así porque nosotros queremos que esa torre, por ejemplo, de 100 toneladas, le podamos poner un chiller de 100 toneladas y cualquier enfriador, como un enfriador es una bomba de calor, ¿cierto? Lo que va a sacar por el condensador es el frío que está produciendo en el proceso y más el calor de compresión, que es más o menos el 20%, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos entonces la tonelada de torres de 15.000 BTU por hora. Tenemos aquí la firma pues, con la que he trabajado, la firma AEC, ¿cierto? Esta línea de torre de ellos. Vamos a decir entonces que estas torres de enfriamiento se llaman torres abiertas, ¿cierto? Son torres abiertas porque el agua entra en contacto directo con el aire, eso las hace muy eficientes, eso es muy bueno, pero también tiene una dificultad y es que el agua de las torres es muy sucia, porque una torre de enfriamiento comienza a lavar, ¿cierto? El agua de toda la vereda, ¿no es cierto? Entonces, en lo posible, como podemos ver en la gráfica, es bueno buscar sitios, ojalá que no estemos muy cerca de un bosque, de un parque, cosas así, ¿no es cierto? O sea, buscar quizás una terraza, algún lugar, ¿no es cierto? Pues donde no entre tanto la hojarasca, porque todo lo que va llegando a la torre, las hojas de los árboles, los insectos, todo eso se va metiendo allá y se va pues fuera de la contaminación pues, ambiental, la arena y todo eso, entonces se va produciendo en el interior de la torre mucho lodo, ¿cierto? Y ese lodo es importante drenarlo diariamente, ¿no es cierto? Enseguida vemos, lo podemos ver aquí, digamos en la imagen anterior, miren que hemos pintado el drenaje de la torre en la parte de abajo. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Tener el drenaje en la parte inferior, completamente abajo, para que diariamente le podamos hacer a la torre lo que se llama una purga, ¿cierto? O sea, una llave, ya sea manual, ya sea automática,
se abre durante unos minutos, drena el agua de la torre para sacar del fondo de la torre lo más posible la arena, los lodos que se van formando, porque el aire que sale por la parte superior es un aire muy limpio, es un aire evaporado. Esta agua de las torres de enfriamiento abiertas no sirve para intercambiadores de calor intrincados. ¿Cuáles son esos intercambiadores de calor? Son entonces los radiadores de placas. Entonces, los intercambiadores de calor de placas que de por sí son como filtros, ¿no? Estos son como filtros de agua. No se deben usar con torre de enfriamiento abierta y tampoco los moldes de las fábricas de plásticos, porque los moldes son entonces unos bloques de acero con unos conductos ladrados, taladrados en su interior, ¿no es cierto? Pues unos accesos muy intrincados, muy susceptibles, ¿no es cierto? A taparse, a ensuciarse. Entonces, el agua de torre la usamos para radiadores donde haya entrada generosa de agua, por ejemplo, los intercambiadores de carcasa de tubos, y para ese tipo de ambientes, ¿no es cierto?, donde haya un paso del agua y no haya mucha posibilidad de que esa contaminación empiece a generar obstáculos y sedimentaciones. El gasto de agua de una torre, hay unas reglas así de ojo, más o menos tanto por ciento por el caudal, cosas así. Eso es algo que hay que vivir, pero sí podemos, digamos, decir, si hacemos nuestro cálculo y todo eso, pues de una torre de enfriamiento, vemos que, digamos, en Barranquilla, una torre de 100 toneladas puede tener fácilmente un consumo de 120 metros cúbicos por hora por mes. Eso es importante decírselo al cliente, ¿no es cierto? Que el cliente tenga una expectativa, pero que no les pase como me pasó en una fábrica en Cartagena, que les dije que la torre estimaba que iba a tener 30 galones, 30 metros cúbicos, ¿no? Por mes, y después resultó que eran 300, ¿no? Pero entonces después descubrimos que era que ellos tenían una fuga de agua allá en Cartagena, pues la fábrica quedaba allá en Mamonal, ¿cierto? Cerca al mar, entonces no se dieron cuenta y había una fuga en la tubería, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, digamos, un consumo de agua que es importante enseñarle al cliente lo que va a tener. Y también tenemos el tema de la purga, ¿cierto? La purga es entonces un vaciado que hacemos, pues no vaciamos la torre, sino que le sacamos un chorro bueno, un chorro vivo, pues de la torre todos los días, puede ser en forma manual, puede ser con un motor automático, y entonces eso nos va a subir entonces el consumo de agua, pero eso es bueno porque hay que mantener la torre lo más limpia posible. En lo posible, si no es necesario usar químicos en el tratamiento, mejor, ¿cierto? Pero como la torre de enfriamiento sí es el ambiente ideal para la vida, ¿cierto? Pues tenemos agua, tenemos calor, ¿no es cierto? Tenemos sol, tenemos oxígeno. Entonces, sí hay que prever algún tipo para el mantenimiento, ¿cierto?, de las algas y de los microbios, preferiblemente en forma de choque, ¿cierto? Digamos, un tratamiento cada semana, un cimbronazo, ¿cierto?, de un producto químico y ya, ¿cierto? Porque si uno le echa lo mismo todo el tiempo, la vida es muy flexible, se va adaptando, al último se alimenta del producto pues, que uno le echa, ¿no es cierto? Y lo que nosotros en esta fábrica, en esta imagen, podemos ver, o sea, no podemos ver, porque la torre no la estamos viendo, pero entonces les cuento que hay una torre de enfriamiento que está produciendo ese vapor. Es una torre de enfriamiento que trabaja con agua caliente. Eso se usa, pues, es una fábrica de icopor, o sea, del icopor se echa el material, el icopor es como un arroz, se echa en el molde y eso se cocina literalmente, ¿no? Como una olla atómica y se producen las piezas de icopor. Entonces, estas torres, entonces, claro, son metálicas, entonces son agua que está a 90 grados centígrados aproximadamente, y por eso sale esta nube de vapor que vemos aquí, y en ese caso, claro, el consumo de agua pues, va a ser mucho más alto. Y también la capacidad de la torre, ¿cierto? O sea, una torre, digamos, con el agua a 30 grados centígrados, tiene la capacidad nominal, como dijimos, pero a medida que el agua se calienta, la torre
va adquiriendo más capacidad, ¿cierto? Puede enfriar más porque el aire sigue siendo el mismo, entonces tiene más capacidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, era una fábrica con una torre metálica, ¿cierto? De 400 toneladas, que en esas condiciones de trabajo podía producir fácilmente 1.200 toneladas de refrigeración, ¿cierto? Por lo caliente del agua. En general, si una torre no es capaz de lograr la temperatura que dijimos inicialmente por ejemplo, en Medellín, 26 grados centígrados, si el agua se nos empieza a calentar, entonces quiere decir que la fábrica es más grande que la torre de enfriamiento, o también puede estarnos señalando que ya la torre de enfriamiento se está ensuciando mucho, necesita un mantenimiento, o que se le haga pues, el cambio de material de relleno, que es una maniobra que se acostumbra a hacer al cabo de unos años, 3, 4 o 5 años, dependiendo de la ubicación, ¿cierto? De esa torre. Si no queremos que el agua sea tan sucia, entonces tenemos la torre de enfriamiento cerrada, ¿cierto? La torre de enfriamiento cerrada es como el radiador de un carro, ¿cierto? Es una torre entonces con un serpentín, mucho más costosa que la torre anterior, ¿cierto? Miren ya los materiales de construcción, el cobre, el aluminio, y el agua es más caliente, porque en este caso el gradiente que mueve este radiador es la temperatura ambiente, la temperatura de aire caliente, y, o sea, la temperatura del bulbo seco, pues digámoslo así. Y entonces la temperatura de diseño en este caso, ¿cierto? Ya en este tipo de radiadores y en los chillers, ¿cierto? Lo que llamamos la aproximación, ¿cierto? O sea, la temperatura entre ese aire que va a enfriar y el agua fresca que va a salir es de 10 grados centígrados, ¿cierto? Esos son, digamos, estándares que se van cogiendo en las fábricas, que se va viendo como conveniente, como que nos dé un tamaño de equipo útil, funcional, y que no quede tampoco demasiado costoso, demasiado complicado. Entonces, como vemos, si en Medellín la temperatura del aire es 30 grados centígrados, entonces el agua en un intercambiador de eso va a salir a 40 grados centígrados. Eso para potencias hidráulicas en las fábricas de plástico no es una temperatura bastante alta ya. Eso normalmente no se acostumbra, se prefiere la torre de enfriamiento abierta, pero este tipo de dispositivos sí se ven mucho para compresores, ¿cierto? El aire comprimido, ustedes saben que es muy caliente, entonces para ese aire 40 grados es tremenda frescura, ¿no es cierto? Una cosa que uno ve también es el complemento, ¿no es cierto? Que es complementar este radiador con unos sistemas evaporativos que se llaman adiabáticos para lograr entonces una temperatura un poco más suave y con agua limpia. Entonces son, como les digo, sistemas bastante costosos, bastante tecnológicos, pero es buscando esa limpieza del agua, ¿no es cierto? Porque en la torre de enfriamiento normalmente lo que hacemos en la abierta es, si hay una filtración, se hace una filtración parcial, ¿cierto? O sea, una parte del flujo de agua se filtra y se regresa al tanque, pero normalmente no se acostumbra a filtración total, no se acostumbra mucho, no me tocó ver mucho, porque es bastante complicada y bastante costosa, ¿cierto? Como dice un colega muy querido de nosotros, uno no sabe lo sucio que es el agua de una torre de enfriamiento abierta hasta que uno no se pone a filtrar. Entonces, estos son, digamos, sistemas que están disponibles, la torre abierta, esta torre cerrada y la torre de enfriamiento, entonces con enfriamiento adiabático. Observen que es la misma torre, ¿cierto? La que vimos pues, en la parte anterior, pero donde entra el aire ambiente ponemos entonces un tendido, como en las máquinas evaporativas, ponemos un tendido de esa celulosa, de esa fibra, y se va bañando con duchas, y entonces en ese caso, por ejemplo en Medellín, ¿cierto? Podemos tener entonces un aire ambiente en verano, digamos 30 grados centígrados, como el gradiente en la evaporación es la temperatura de bulbo húmedo, entonces el aire que llega al serpentín lo podemos tener, digamos, a 25 grados centígrados, y con el gradiente de los 10 grados, ¿cierto? Con esa distancia, con esa aproximación que es usual,
En estas máquinas tenemos un agua de alrededor de 35 grados centígrados. Entonces, esa, digamos, es el tema con las torres de enfriamiento. ¿Algún comentario, alguna idea? Con mucho gusto. Aquí vemos, digamos, un sistema. Este no es el de la torre, es un sistema de agua fría realmente, pero que podría ser también de un sistema de una torre. Vemos un tanque de agua, vemos el cabezal, ¿cierto? Pues el tubo grueso, ¿cierto? Para las distintas bombas. Y miren que ahí tenemos, ¿cierto? Una cantidad de usuarios, ¿cierto? Cada bomba es un usuario, una máquina, un sector de una fábrica. Y lo que queremos mostrar aquí es el enfriamiento, o sea, nosotros con el agua que vamos a enfriar, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros diseñamos torres de enfriamiento y agua ya de chillers, tenemos que enfriar las bombas que vamos a usar en el sistema. Normalmente se habla de 0,2 toneladas de refrigeración por cada caballo de bomba. Esa es, digamos, como esa regla de ojo, ¿no? Entonces, digamos, práctica, ¿no es cierto?, que se puede usar para estos casos. Y el sistema, pues, de enfriamiento, pues, que nosotros estamos usando en este caso, ¿cierto?, de las bombas de agua, es aquel donde el motor está fuera, el motor está fuera del proceso. Lo que está dentro del proceso es el impeller de la bomba, ¿no es cierto? Entonces, no es todo el calor de la bomba, porque toda la energía que consume el motor finalmente se convierte en calor, pero no se convierte en carga calórica de nosotros, porque aquí a continuación vemos, digamos, esta tabla, ¿cierto?, de los manuales tan buenos, pues, de ASHRAE, ¿cierto?, el Fundamentals. Vemos la clásica tabla, pues, ¿cierto?, del calor generado por los motores y la carga calórica, que entonces la dividen en motor adentro y mecanismo conducido adentro, que es, digamos, en los aire acondicionados, ¿cierto?, que un ventilador, está ahí el ventilador y el motor está metido ahí. Y el caso nosotros, que es entonces el caso B, que es entonces motor afuera, mecanismo conducido adentro, motor out, driven equipment in. Y entonces esa carga, digamos, para un caballo, ¿no? Miren que un caballo son 750 vatios, pero para obtener de verdad en el motor, ¿cierto?, un motor de la vida real, esa capacidad necesitamos 993 vatios, pero de esos 993 lo que se convierte entonces en carga calórica es 746, o sea, el trabajo útil que hace realmente la bomba. Como vemos, un motor cuando ya es más grande se va volviendo cada vez más eficiente, ¿cierto? Entre más pequeño son, digamos, menos eficientes. En esta imagen vemos un esquema entonces de una inyectora de plástico, ¿cierto?, que es la que nosotros queremos enfriar. Y como podemos ver, para esa máquina tenemos entonces agua al clima, que es la que tenemos a mano derecha, con la cual vamos a enfriar la potencia hidráulica de esta inyectora, si la inyectora es de aceite, ¿no es cierto?, porque también hay otras inyectoras que son eléctricas, que no tienen entonces este enfriamiento. Pero las máquinas, digamos, que encontramos más comúnmente en nuestro medio, las de aceite, entonces tienen un tanque de aceite y sobre ese tanque entonces hay una bomba de mucho caballaje que mueve ese aceite y produce entonces la energía, por ejemplo, en este caso, para mover el motor hidráulico que vemos ahí en el cañón del extruder, ¿cierto?, donde está el plástico. Observen que está el plástico entrando, el plástico entra en forma de pellets, en forma de granitos, entra ahí adentro del cañón en el extruder, y luego hay calefacciones, ese cañón se está calentando y un tornillo va comprimiendo y va embutiendo entonces ese material plástico dentro del molde. Eso es tremenda presión, ¿cierto?, y tremenda temperatura la que se desarrolla en ese proceso.
Entonces, en este caso, las dos fuentes de calor que nosotros queremos, entonces tenemos que tener en cuenta para nuestra torre, sería entonces la potencia hidráulica de las máquinas que vamos a manejar y el enfriamiento del extruder en la parte donde está la tolva de la materia virgen que está entrando, ¿cierto? Miren que el material está entrando en forma de bolitas y debe seguir así, ¿cierto? Si nosotros no enfriamos ese sector, entonces eso se va a pelmazar y se nos tapa el hueco. Entonces, esa es otra fuente entonces de calor y la otra entonces las bombas que estemos usando para mover esa agua de la torre. Y por el otro lado vemos entonces el agua del chiller, es entonces la otra agua que llega entonces a la inyectora de plástico, a la sopladora, que es el enfriamiento para el molde, para el molde donde estamos haciendo nuestros productos. Ok, entonces podemos ya entrar entonces a la parte de los chillers. Los chillers son entonces los dispositivos que tenemos para empezar a bajar la temperatura por debajo de la temperatura ambiente. El agua es limpia. Por agua limpia no queremos decir que es agua que se puede tomar, ¿cierto? Pues, sino que es un agua que no tiene esa carga de lodos y esa problemática que tienen las torres de enfriamiento abiertas. La capacidad nominal de un chiller, de cualquier chiller, se da cuando el agua que sale del chiller, o sea, tenemos los mismos 5 grados de diferencia, lo que llama el rango, ¿no? Entra el agua a 15 grados y cuando sale a 10, ¿cierto? Cuando el agua sale a 10 grados centígrados, ese chiller tiene la capacidad que dice la placa. Ah, que soy un chiller de 10 caballos, de 10 toneladas. Entonces, esas 10 toneladas las da el chiller a 10 grados centígrados. El caudal nominal para los chillers es 2,4 galones por tonelada de refrigeración. Es la forma como se diseña para que los radiadores, como decíamos ahora, tengan un tamaño adecuado, un costo adecuado y sean pues, convenientes en la industria. Y el rango o el delta son entonces 5 grados centígrados. Y para calcular las toneladas, si tenemos el galonaje, si tenemos acceso, por ejemplo, al flujo de agua, ya sea por aforo o por algún sistema de medición, entonces galones por minuto por delta T grados Fahrenheit dividido 24, sería entonces la capacidad que está dando ese chiller realmente en un momento dado. O sea, nosotros podemos evaluar las presiones de refrigeración, los compresores, y eso nos da una capacidad, pero esa misma capacidad o algo similar nos debería dar el chiller en la parte del agua también. Eso es importante para mirar qué tan eficiente es una máquina, una fábrica, recomendar de pronto mejoras. Y la tonelada de chiller se cuenta entonces la tonelada normal, ¿cierto? Que tenemos de 12.000 BTU por hora. Observen que este chiller de esta firma AEC, entonces, tiene entonces un tándem, ¿cierto? Es un compresor, que son dos compresores de scroll que están unidos en el cárter y en la parte superior, como podemos ver ahí, o sea, ellos actúan como un solo compresor, pero tienen la ventaja que puede trabajar con uno o con dos, ¿no es cierto? Entonces, el control de capacidad es miti-miti, son muy eficientes, pues, en cuanto que lo que se busca, ¿no es cierto? Pues que la eficiencia no sea solamente en la carga total, sino también en la carga parcial. Es perfecto. Este equipo, como podemos ver, es enfriado por agua. Miren que el condensador es carcasa de tubo y eso sí es necesario. O sea, porque miren que al lado, ahí no se alcanza a ver bien, pero al lado está el evaporador, que ese sí es de placas. Eso ojalá fuera de carcasa de tubos también, pero eso todo tiene que ver entonces con costos, ¿no es cierto? Entonces, en el lado del agua fría podemos tener radiador de placas con filtro, siempre hay que tener el filtro en Y, ese sedazo en Y, ¿cierto? No se puede dejar ese radiador expuesto al agua, esa agua nunca limpia del todo, siempre vienen cosas, pero el condensador sí tiene que ser de carcasa de tubo, ese no puede ser radiador de placas. Algo que pueden ver aquí es un accesorio que habría que comprar por aparte, que es, digamos, como un regulador, miren, que es como una válvula
apertura y cerrada, pues para regular el flujo de agua. Eso es muy, muy importante, ¿cierto? Porque estamos diciendo que podemos trabajar con un compresor o con dos. Entonces, cuando trabajamos con un compresor, si el flujo de agua sigue siendo el mismo, es posible que ya las presiones se caigan mucho y todo eso. Entonces, es muy importante tener regulación del agua de la torre. En los chillers de aire acondicionado, en los chillers grandes, normalmente no se tienen este sistema de regulación así de esa forma. Ese sistema es bastante costoso poner esos reguladores. Entonces, en los chillers de aire acondicionados también hay que tener en cuenta la misma precaución, porque también son chillers de varios compresores, tienen controles de capacidad. En ese caso hay que tener mucho cuidado con el caudal que diga el fabricante. O sea, cuando les venden el chiller, el fabricante les dice cuántos galones debe tener ese condensador. Y ese lo tienen que respetar, ¿cierto? O sea, no usar esa bomba de la torre, ¿cierto? Que van a usar para el chiller, usarla para otro chiller y para otras cosas, no. Tiene que ser una bomba dedicada y calibrada. Si ustedes tienen eso, entonces el fabricante garantiza que en cualquier condición, con muchos compresores, esté haciendo frío, esté haciendo calor, el equipo se va a portar convenientemente y no se van a derrumbar pues, las presiones. Bueno, este chiller, como podemos ver, se puede poner uno al lado del otro, ¿cierto? Se puede hacer como un ferrocarrilcito, 5 o 6 chillers, se pueden ir sumando. Y en la parte de atrás se puede tener el header, ¿cierto? La tubería principal de una vez desde el principio ya diseñada como esté previsto para la fábrica a medida que va creciendo la fábrica, se puede entonces ir colocando nuevos módulos. Una pregunta para eh, los estudiantes, ¿cierto? Nosotros, ¿por qué decimos, ¿no? que podemos expresar la capacidad frigorífica, ¿cierto? de un chiller en unidades de potencia mecánica? Por ejemplo, ¿por qué decimos que 12.000 BTU por hora equivale, por ejemplo, a 3.412 vatios? ¿Por qué podemos decir eso? ¿Cierto? Si son unidades, digamos, de energías diferentes. Alguien que nos ayude de pronto con esa pregunta. Don Carlos Rueda, don Sebastián Martínez. Bueno, entonces el tema es este. Nosotros sabemos que por termodinámica la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Pero desde que se empezaron a estudiar, ¿no? Todas estas ciencias térmicas, surgió la inquietud, bueno, y mecánicamente el calor, ¿a cuánto equivale? Pues, ¿cierto? Entonces, personas como por ejemplo el señor Fahrenheit, y claro, en su momento otros científicos más, ¿cierto? Siempre la humanidad, cuando hay un descubrimiento, se está trabajando sobre varios frentes, ¿cierto? Como el cálculo diferencial, ¿cierto? Lo estaban viendo Newton, también lo estaba viendo Leibniz. Entonces, por ejemplo, el señor Fahrenheit desarrolló un dispositivo que se llama calorímetro, ¿no es cierto? Entonces, en el calorímetro, lo que nosotros hacemos es un equipo pues, aislado y como una licuadora, ¿no? Y entonces se produce una agitación mecánica del agua, pero de tal manera que el calor de lo que se mueve pues, no llegue allá, ¿no es cierto? Tiene que ser que el calor de lo que produce la energía mecánica esté aparte, y lo que se mide dentro del calorímetro es solamente el calor que produce la agitación del agua debido a esa fuerza mecánica, ¿no? que le estamos aplicando. En un diagrama sencillo se explica como una polea donde un peso va cayendo, ¿no? por altura, ¿no es cierto? Y entonces, cuando se hace ese experimento entonces con el agua, entonces se llega a la conclusión de que en 12.000 BTU por hora, que es, digamos, la unidad norteamericana que normalmente manejamos en nuestro medio, las toneladas de refrigeración, equivale entonces a 3,4 kilovatios. Y lo podemos expresar así. Este equipo tiene 3,4 kilovatios de potencia frigorífica, sabiendo que son unidades pues, diferentes.
Resumiendo, vemos la tonelada de refrigeración, 12.000 BTU por hora, cuando el agua sale a 2,4 grados centígrados y el flujo de agua es 2,4 galones por tonelada de refrigeración. Miremos este gráfico que vemos ahora, ¿cierto? Que es el tendido hidráulico ya en una fábrica de plásticos. Tenemos aquí a mano derecha, tenemos un chiller que podría ser similar como al que vimos ahorita. Los chillers industriales, ¿cierto? Los chillers industriales normalmente son chillers ensamblados, ¿cierto? Normalmente los fabricantes de chillers industriales no fabrican los chillers, pues los intercambiadores y todo eso como lo hacen esas firmas de aire acondicionado, ¿cierto? Que ellos mismos hacen los intercambiadores, los compresores. No, las fábricas que venden equipos industriales normalmente compran en la tienda sus componentes y lo que hacen es ensamblar el equipo. Y el chiller industrial es más costoso que el de aire acondicionado porque se buscan detalles como, por ejemplo, que cada compresor tenga su propio intercambiador. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos ahorita con el chiller Trident, vimos que o sea, es un tándem, se ve como un solo compresor y tiene, entonces, ese chiller tiene un condensador y un evaporador, ¿cierto? Entonces, normalmente los chillers industriales son ensamblados, tienen electrónica de tienda, lo que llaman en inglés off the shelf, que es electrónica de almacén, ¿cierto? No tienen electrónica dedicada como los fabricantes de equipos, que ellos mismos hacen sus tableros muy bonitos, al tacto, todas las cosas, sino que son tableros comprados en la tienda y los chillers entonces de aire acondicionado son así, que tienen solo entrada y salida, porque digamos los chillers para plásticos y para fábrica muchas veces tienen su propio tanque, ¿no? Su propio tanque de agua, un pequeño tanque para tener una inercia. Y en este caso no, son chillers de aire acondicionado, solamente entra, tiene salida y agua, del agua y entrada, no más. Pero en un chiller de aire acondicionado es muy común ver entonces que puede tener dos condensadores, puede ser, pero tiene un solo evaporador, ¿cierto? Entonces el día que quieran reparar el evaporador o cambiarlo, hay que parar todo el chiller. Y en un chiller industrial, entonces se busca que ustedes puedan trabajar, por ejemplo, con un compresor mientras sigue trabajando el otro, ¿no es cierto? Esa sería la diferencia. Y en precios es más o menos 30% más costoso el chiller industrial. El sistema de tuberías lo vemos acá, tenemos un tanque de agua, ¿cierto? Es un solo tanque, no está dividido, es un solo tanque, y tiene dos bombas, ¿cierto? Una principal y tiene un stand-by. Cada bomba tiene su manómetro de la succión y de la descarga. En este caso, como juego llaves, puedo hacer bypass y puedo leer las presiones en la succión y en la descarga y podemos ver que hay un cheque, ¿cierto? Ese cheque es muy importante y hay que hacerlo del tamaño correcto, ¿cierto? Porque muchas veces las bombas tienen digamos, una descarga más pequeña que lo que va a ser luego el tendido de tuberías, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se cae en la tentación de descargar la bomba delgada y entonces el cheque delgado, pequeño y unas llaves y qué sé yo, ¿cierto? Entonces muchas veces mata uno la bomba de una, pues, ¿cierto? En la sola salida, ¿no es cierto? Entonces no, en ese caso hay que ampliar a lo que vamos pues, a trabajar, como vemos aquí, miren que el cheque tiene el tamaño que vamos a usar pues, en la fábrica. El agua caliente, por agua caliente dijimos 5 grados más caliente que el agua fría, lo filtramos, eso siempre es conveniente filtrarlo, sea de placas o no sea de placas, no importa. Y el agua fría lo estamos enviando a la fábrica por la parte superior, ¿cierto? Históricamente ha habido muchas discusiones, que si el tendido debe ser arriba, que si debe ser abajo, en trincheras, ¿no es cierto? Pero finalmente hemos visto que normalmente todas las fábricas finalmente se van quitando el sistema de trincheras, es mejor la tubería de agua arriba por lo alto, en lo posible por debajo de las líneas eléctricas pues, que hayan en la fábrica. Y
y observen, bueno, entonces el tanque, mire que tenemos un drenaje, eso es muy importante tenerlo en cuenta, los chiles tienen mucha agua, hay que lavarlos, hay que vaciar el tanque, entonces uno muchas veces observa que el chile lo ponen por allá en una habitación donde uno no tiene donde botar el agua, donde no se puede lavar. Los radiadores, por ejemplo, hay que tener espacio para el escobillón, ¿cierto? Para uno sondear esos radiadores, periódicamente hay que limpiar el condensador, el evaporador no, pero el condensador sí, como vimos, el agua de torre hay que limpiarla más. Y, eh, y quiero mostrarles dos detalles, ¿cierto? Miren que tenemos en el agua fría que sale para la fábrica, tenemos una válvula que llamamos de balanceo, que es una válvula que puede estar medio abierta pues todo el tiempo para ir generando un caudal mínimo, ¿cierto? Un caudal básico, ¿cierto? Pues para el chiller, sobre todo si hay usuario, puede pasar, por ejemplo, que cierren todos los usuarios. Pues son 3, 4 usuarios, ahorita que todos están cerrados, ¿cierto? Entonces, con eso matamos el chiller. Un chiller para funcionar tiene que tener flujo de agua y debe estar protegido, debe tener un sensor que diga está fluyendo el agua, porque es un chiller, es un enfriador de agua, entonces tiene que haber agua fluyendo, ¿cierto? Entonces la válvula de balanceo nos brinda esa seguridad y miren que también nos brinda la posibilidad de arrancar, porque al principio, antes de que todas esas tuberías y todos los accesos se llenen de agua, no es bueno arrancar de una, ¿no? Porque vamos a hacer vamos a chapalear todas esas tuberías, podemos hacer daño. Lo que se debe hacer es arrancar sobre la válvula de balanceo, ir poco a poco, ir abriendo la fábrica, ir llenando la fábrica, donde hay fugas, parar, entonces tener drenajes, donde drenar la tubería, reparar la fuga que haya y vuelve y juega, hasta que ya uno ve que la tubería aguanta, tiene la presión, ya no hay fugas, y ya el agua entonces comienza a circular y a caminar. Y en el retorno, como podemos ver, tenemos digamos, una pipa invertida, entonces una pipa mirando hacia arriba. Esta es muy importante porque una precaución que debemos tener tanto en las torres como en los chillers, y eso pasa mucho, que es que cuando ustedes apagan la bomba, ¿cierto? Que no se les venga todo el agua encima de la fábrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que el agua no se nos regrese al chiller, ¿cierto? Y eso es un gran problema, el reguero de agua, el problema. Entonces, en la descarga de las bombas, como vimos, tenemos el cheque, ¿cierto? Ahí están los cheques, entonces el agua por ahí no se puede devolver. Pero en el retorno, si nosotros lo dejamos el retorno normal, apenas nosotros apagamos, todo el agua se viene pues para la fábrica, entonces le hacemos una pipa invertida que debe quedar por encima del punto más alto de la fábrica, o sea, del punto más alto de aquí de la tubería, tiene que subir 1 o 2 metros por encima y vuelve y baja. Aún así, puede ocurrir que cuando apagan la bomba, y como hay un bajante que puede ser de varios metros bajando, eso genera como un vacío. Entonces, eso chupa y igual jala mucha agua de la fábrica. Entonces, lo que pueden hacer es dejar en la parte superior un acceso, puede ser una rosca nomás, ¿cierto? Un tapón. Y si es necesario, le ponen, como vemos aquí, un cheque mirando hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces, cuando el sistema está presurizado, el agua no puede salir por ahí, pero cuando uno apaga la bomba y se le vacía esa bajada, entonces ese cheque se abre y deja que eso se llene de aire y que no se produzca ese vacío que nos traiga el agua de la fábrica, que es muy molesto. Cuando esa agua regresa, moja toda la fábrica, es muy inconveniente. Entonces eso, digamos, a grandes rasgos, ¿cierto? Viene a ser, digamos, lo que es el tendido, ¿cierto? Cómo conectamos el chiller. En este caso, como vimos, tenemos un solo tanque, ¿cierto? Es un solo tanque, pero puede pasar, ¿cierto? Puede ocurrir que el caudal de la fábrica sea distinto al caudal que necesita el chiller. Ya vimos que los chillers trabajan con 2,4 galones por minuto, en ese rango deben estar. Las torres de enfriamiento, 3 galones por minuto, pero la fábrica puede necesitar cualquier otra cantidad de agua, mayor o menor, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, lo que uno hace es entonces un tanque un poco más grande, lo divide con un tabique, no lo separa,
no es sellado, sino un tabique es una división, pero con posibilidad de intercambio, porque siempre va a haber un lado con bombas más grandes que el otro lado. Por ejemplo, está el chiller, que necesita entonces su caudal, no necesita mucha presión, puede ser bombas de baja presión, pueden ser de bombas de 1800 revoluciones o bombas de caudal, y al otro lado puede haber bombas grandes de presión, ¿cierto?, para la fábrica. Entonces, como se produce esa diferencia, ¿no es cierto?, entre el flujo del chiller y el flujo de la fábrica, entonces se hace una división para que se separe un poquitico la temperatura, pero igual hay que dejar que el agua se mezcle un poco porque vamos a tener distintos caudales en un lado y en el otro. No podemos producir pues una cosa separada herméticamente, no se puede. Vamos bien, ¿están contentos? ¿Algún comentario? Con mucho gusto, estamos para servir. Hoy en día, con el tema ambiental, ¿cierto? Como ustedes saben, a principios del siglo pasado fue tan bueno, la ciencia descubrió unos refrigerantes que se llamaron sintéticos, verdaderos milagros de la ciencia, productos muy seguros, muy estables, maravillosos, pero claro, no faltaron, ¿cierto?, los científicos, Mario Molina y el señor Sherwood, su profesor, ¿cierto?, que descubrieron pues que esos refrigerantes no eran apropiados para el medio ambiente. Entonces, estamos pues en la crisis en la que estamos hoy en día, la crisis de los refrigerantes, y lo que pasa es que nunca hubo respuesta a ese problema. O sea, al principio todos dijimos, bueno, alguna cosa inventaremos, ¿no? La ciencia algo inventará, y nunca se inventó y nunca se va a inventar, ¿cierto? O sea, para ese problema que descubrieron estos científicos no hubo solución, pues, y no la va a haber. Entonces, hoy en día tenemos unos refrigerantes que tienen un nombre muy bonito, se llaman naturales, ¿cierto? Ese nombre natural es muy de vendedores, ¿cierto? Un nombre muy bien puesto, pero pues sí, son naturales en cuanto que están en la naturaleza, pues, ¿cierto? Pero que son problemas con grandes problemas, refrigerantes con grandes problemas tecnológicos, pueden ser inflamables, ¿cierto? Entonces, volvimos a los refrigerantes inflamables, el propano, el R32, todas las cosas. Y también lo que están haciendo otras firmas, están apostando por un refrigerante que es maravilloso, que es el amoníaco, en cantidades mínimas, ¿cierto? Tenemos chillers especiales con mínima carga de amoníaco. Entonces, en ese caso, debemos tener una precaución, ¿cierto? Y eso nos ayuda el reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas de España, que en ese caso debemos usar en esos chillers un sistema que se llama indirecto ventilado. Indirecto es porque miren que a mano derecha tenemos el circuito 2, que es el circuito de refrigeración, y al lado izquierdo está el circuito 1, que es donde estamos nosotros. Esto puede ser el aire acondicionado o puede ser la fábrica con los intercambiadores que tengamos ahí. Y lo que se hace en este caso es entonces que el chiller, o sea, el enfriador, enfría pues un agua, ¿cierto? Y esa agua es la que enfría el espacio, o en el caso de nosotros, de los moldes. Pero observen que cuando regresa, cae en forma de lluvia, como una canilla, ¿cierto?, de regreso al tanque. Eso de la canilla no es tan importante pues en gases inflamables, pues porque ellos igual van a salir, como cualquier refrigerante. Cuando hay una fuga, eso realmente se va, pero ese tanque, pues en este caso, si es inflamable, sí debe estar pues al medio ambiente, con las precauciones pues para gases inflamables. Pero ya con el amoníaco es distinta la cosa, porque el amoníaco sí se liga con el agua, el agua y el amoníaco se quieren mucho, y cuando se encuentran, cuando por ejemplo si hay una fuga, ellos inmediatamente comienzan a conversar, se hacen visita, y uno podría ni querer darse cuenta pues que el agua se convirtió en un licor de amoníaco, como se llama en inglés, ammonia liquor. Pero si llega a haber un reguero en la zona 1, ahí sí nos daríamos cuenta del problema, ¿no? Pues de la asfixia y de la toxicidad que pudiera haber allá. Entonces, el instructivo nos da entonces la indicación de hacer un sistema
ventilado, o sea, indirecto y ventilado. Entonces, ahí también el amoníaco, ahí sí tiene que ser por lluvia, ¿no? Porque el agua cuando llueve, ahí sí suelta el amoníaco, ahí sí sale, ¿no es cierto? Pero si nosotros regresáramos como el dibujo que vimos, el amoníaco se mete por debajo y ahí se queda. Y no nos damos cuenta, ni siquiera sabemos que hay amoníaco ahí, pues, ¿cierto? Porque ellos se ligan y son, forman un cuerpo completamente amigable. Bueno, y aquí vamos entonces ya llegando a nuestro tema, ¿cierto? Que son entonces máquinas de procesamiento industrial, en este caso una máquina de inyección, un molde que estamos enfriando entonces con agua de chiller. El plástico, como dijimos, el plástico para moldear las piezas, hay que calentarlo 200, 300 grados centígrados, depende del material. Y una vez que está ya dentro del molde, ya cogió la forma, tiene todo, ahora hay que dejarlo que se enfríe para que podamos abrir el molde, sacar la pieza y inyectar la pieza que sigue, ¿no es cierto? Entonces, el agua fría es costosa, es problemática, necesita mantenimiento, necesita reparaciones y todo eso, pero en estas fábricas el agua es muy productiva porque permite rapidez, ¿cierto? Entre más fría el agua, más rápido podemos caminar y la calidad, siempre la misma temperatura, está controlada y tenemos uniformidad en los productos, que es definición, ¿cierto? De fabricación industrial, ¿cierto? Que todo tenga la misma calidad, tenga las mismas características. Vemos aquí un poquitico el corte del molde que habíamos visto ahorita en la inyectora y hemos pintado adrede hemos pintado que entre el agua fría a ese molde azul, se va como calentando y sale por debajo rojo. Pero observen que eso no está muy bien, ¿cierto? O sea, la diferencia de temperatura que debe haber entre la entrada y la salida tiene que ser, ojalá, bien pequeño, digamos, 1 o 2 grados centígrados no más. Entonces, estos moldes necesitan alto caudal y como son tan intrincados, necesitan alta presión, ¿cierto? Los canales internos son supremamente intrincados, hay mucha caída de presión. Cuando el proceso se estabiliza, ¿cierto? Entonces nosotros vamos con agua fría, 15 grados, 10 grados, depende del proceso. Cuando el proceso se estabiliza, lo que en inglés llamamos steady state condition, que es una condición estable, dinámica, ¿no es cierto? Entonces, en estas moldes tenemos una temperatura de las paredes internas del molde alrededor de 40 y 100 grados centígrados, dependiendo de cada material. Eso ya es el arte de las personas que manejan estos procesos. El material plástico se inyecta entre 200, 300 grados centígrados y se desmoldea entre 80 y 120 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso que nosotros tenemos entonces que tener en cuenta para nuestro chip. Entonces, ¿cuál temperatura vamos a usar? ¿Con qué temperatura vamos a trabajar? Entonces, un primer principio, cada grado centígrado cuesta dinero. ¿Cierto? Uno muchas veces encuentra clientes que le dicen a uno, no, vámonos a 0 grados. No, cada grado cuesta. A menor temperatura hay mayor productividad, porque el tiempo del ciclo se reduce. El tiempo de ciclo, ¿cuál es en un molde de plástico? Es el tiempo que media entre que el molde hace algún evento y luego lo repite. Por ejemplo, el instante que se abre el molde, ¿no? Entonces, se abre el molde, ahí le ponemos el cronómetro, ¿no? Entonces él abre, sale la pieza, vuelve y cierra, inyecta, y de repente, ¡pum!, vuelve y abre. Entonces, ese tiempo es el tiempo de ciclo. Y el chiste con los enfriadores es reducir lo más posible el tiempo de ciclo y mejorar la calidad superficial, ¿cierto? O sea, cuando el molde tiene una temperatura adecuada, los productos salen bonitos, brillantes y todo eso. Pero tenemos fronteras en los chiles, ¿cierto? ¿Y cuáles son? Primera frontera, el punto de rocío del aire, ¿cierto?
Sí. En Medellín habíamos visto que la temperatura de bulbo húmedo, 21 grados centígrados, en Punto Rocío, digamos en verano, todo eso, 18 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, normalmente en Medellín, uno ve, ¿cierto?, que el agua de los chillers se mantiene por ahí a 15, 16 grados centígrados, no se baja mucho más porque empiezan los moldes a sudar, y eso sí es un gran problema, ¿no es cierto? Si nosotros necesitamos bajar más, porque digamos ya en moldes de alta productividad, por ejemplo, de preformas para hacer esos envases de gaseosa y todo eso, entonces cada grado cuenta y cada grado es que los fabricantes se arriesgan, ¿cierto? Porque un chiller, digamos, una temperatura de entrega normal es 10 grados centígrados. Pero no, ellos entonces empiezan a bajar más, 9 grados centígrados, 8 grados centígrados, los más atrevidos, 7 grados centígrados. Entonces, habíamos dicho que la distancia entre el agua y el refrigerante son 10 grados centígrados. La distancia, digamos, si el agua se enfría de 15 grados a 10, el promedio es 12,5, el promedio matemático, pues 12,5, entonces el refrigerante está a 2 grados y medio, ¿cierto? Pero si el agua regresa a 12,5 y sale a 7,5, entonces ya el refrigerante está a 0 grados centígrados. Y ya estamos realmente corriendo peligro, entonces que haya congelación. La congelación es el peor problema que le pasa a los chiles. Y la forma, digamos, de evitar eso es echarle anticongelante al agua, lo cual es supremamente indeseable, ¿cierto? En lo posible, procuren que no tengan necesidad de usar anticongelante, hablen eso con sus clientes. El manejo del anticongelante es costoso, es complicado, y como producto químico siempre tiene sus acciones secundarias también sobre los materiales, son muy oxidantes, los anticongelantes y todo eso. Entonces, la frontera grande en refrigeración, o sea, para todos, no solamente los chiles, para todo el mundo es la congelación del agua, la cual solamente le gusta a los que hacen helados y los que hacen hielo. Son los únicos que les gusta, pues, la congelación del agua. Pero en la ciencia de la refrigeración, la congelación del agua es un gran problema. La tercera frontera es entonces el límite práctico de los chiles, ¿cierto? Entonces el límite práctico de los chiles es normalmente menos 8 grados centígrados, ¿cierto? O sea, hasta menos 8, la mayoría de los fabricantes ofrecen sus chiles hasta menos 8, obviamente ya tomando las precauciones, pues, de anticongelación. Y el rango comercial, donde se acaba el rango comercial, es menos 40 grados centígrados, ya de ahí para abajo ya siguen otras refrigeraciones distintas, pues ya por ahí más adelante la criogenia. 40 grados es, digamos, la frontera, ¿cierto?, inferior de la refrigeración comercial, y entonces en los chillers, por lo tanto, es menos 30 grados centígrados. Digamos, en la fabricación de jabón de tocador, las manos, como esas cucharas que forman el jabón de tocador, para que se deje moldear bien el jabón y quede bonito y todo eso, debe estar a menos 30 grados centígrados. Entonces, normalmente, pues muchas veces cogen a cualquier chiller y lo ponen a trabajar a menos 30 grados, pero no es muy bueno, porque cuando ya la temperatura es tan baja, es bueno tener en lo posible un compresor para bajas temperaturas. ¿Qué quiere decir eso? Un compresor con un motor más pequeño, ¿cierto? Porque el compresor normal, digamos de 10 caballos, que como si ustedes miran la placa, ustedes ven que eso no son 10 caballos, son 10 kilovatios, es muy grande, porque el compresor tiene que ser capaz de arrancar en caliente, entonces al principio el esfuerzo es mucho mayor, entonces son 10 kilovatios. Entonces, ya lo último, eso se vuelve supremamente ineficiente, eso bota mucho calor, eso no es conveniente. Entonces, en lo posible, uno quisiera ya por allá abajo tener un chiller que sea hecho para bajas temperaturas, es decir, que tenga un compresor adecuado para ese fin. Una pregunta para los asistentes, ¿cierto? A ver, ¿quién da con esta, ¿cierto? ¿Por qué decimos, ¿cierto? O sea, el rango normal con el que nosotros trabajamos en estas fábricas, en los chiles de aire acondicionado, todo eso, eso se llama aire acondicionado, ¿cierto? Es el rango, es la familia, ¿cierto? Se llama aire acondicionado. ¿Por qué decimos
que para producir una tonelada de refrigeración en aire acondicionado necesitamos un compresor de un caballo, ¿cierto? Recordar que si vamos a la equivalencia calórica, digámoslo así, ¿cierto? 12.000 BTU por hora, dijimos que eran 3.4 kilovatios o 4,6 caballos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué decimos que en un chile necesitamos un caballo para producir una tonelada de refrigeración? Vamos a ver, don José David Galindo, ¿quién estará por ahí? Andrés Felipe Vega. Bueno, el tema es este, eso es pura casualidad. O sea, casualmente, para producir una tonelada de refrigeración necesitamos un compresor de un caballo. A medida que bajamos la temperatura, como dijimos ahorita, ya para producir una tonelada de refrigeración en bajas temperaturas, necesitamos un compresor cada vez más grande. Por ejemplo, a menos 30 grados centígrados, para producir una tonelada de refrigeración ya necesitaríamos un compresor más o menos de 5 caballos, ¿no es cierto? Pero en aire acondicionado se habla pues de que es un caballo, pero es casualidad, ¿cierto? Nada que ver con lo que vimos de la equivalencia térmica. Bueno, entonces tenemos aquí el enfriamiento, ¿cierto? Como dijimos, ya vamos en la diapositiva, ¿cómo están de ánimos? Continuamos, ¿quieren estirar un poquito las piernas? ¿O seguimos? Otto, buenas tardes, ¿cómo va todo? Perfecto, sí, ¿qué continuamos? Sí, continúa. Sí, continuamos entonces. Ok, entonces, muchas gracias, Felipe. Entonces, sí, entonces miren que aquí tenemos entonces el tema de las bombas. Vamos a hablar de las bombas, donde vamos a mover el agua entonces para nuestros procesos. Como ya habíamos dicho anteriormente, debemos incluir el calor de las bombas, muy importante. Entonces, miren estas bombas tan grandes, por cada caballo son 0.2 toneladas de refrigeración. Y en la parte pues, de lo que es el enfriamiento de torre de enfriamiento, entonces tenemos la potencia hidráulica, que es entonces la potencia hidráulica para mover esas máquinas de plástico, las que son de aceite, ¿cierto? No las eléctricas. Cajas de engranaje, por ejemplo, en la extrusión, cuando se hacen tuberías, placas y todo eso se llama extrusión, entonces hay cajas de engranaje, hay que enfriarlas también. El cañón de extrusión, ¿no es cierto? Entonces, eso se enfría con agua de torre. En el sistema de bombeo de aguas siempre tenemos que tener expansión, ¿cierto? El agua siempre necesita contraerse y expandirse. Entonces, el sistema que nosotros usamos en aire acondicionado es un sistema muy común, es el sistema abierto con tanque de expansión. Tanque de expansión es un tanque no muy grande, por ahí 1 metro cúbico, y que está en la parte más alta, pues, por ejemplo, de un edificio, ¿cierto? Todo un edificio, en la azotea está el tanque de expansión. También podemos tener una vejiga de expansión, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando vienen máquinas, por ejemplo, en artes gráficas que tienen su chiller, todo metido ahí, entonces normalmente no tienen un tanque de expansión, ¿cierto? Sino que se tiene un hidroflow. Pero deben tener mucho cuidado, nunca construyan una máquina de estas de tal manera que uno pueda, digamos, cerrar las llaves, porque si ustedes cogen y cierran las llaves del chile y el agua está fría, cuando eso se calienta, eso podría reventarles el chile, ¿cierto? Entonces, siempre el sistema de agua debe tener posibilidad de expansión y el sistema que nosotros usamos pues, en nuestro proceso industrial normalmente es entonces procesos cerrados con tanque abierto, con el agua a la vista. Entonces es muy bueno porque podemos echar los productos químicos y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos que el usuario es abierto, entonces en ese caso hacemos que el usuario drene el agua en un tanque por debajo del nivel del suelo y de ahí lo subimos a un tanque para tener la bomba siempre con agua positiva. Los criterios de diseño. Cuando vamos a diseñar las tuberías, digamos en las fábricas que se encuentran con nuestros clientes, donde nosotros vamos, lo que nosotros pudiéramos llamar la calle, ¿cierto? Que es distinto
a sistemas que ya vienen totalmente financiados desde el principio, ¿cierto? Pues hospitales, centros comerciales, centros así, ¿cierto? Donde ya está todo definido, la máquina, la teoría, todo. Entonces, muchas veces los empresarios entienden muy bien pues, su máquina de producción, ¿cierto? Quieren una nueva línea de producción, posiblemente el fabricante de la máquina de y ahí va el chiller también que necesita para esa máquina. Pero cuando ya se llega al montaje de las tuberías, entonces hay muchas veces, entonces se acabó la plata. Entonces hay una gran tendencia a ahorrar en costos, ¿cierto? A ahorrar en costos y aquí lo vemos representado en tres escenarios, ¿cierto? A mano izquierda vemos entonces un sistema, tanque abierto, su bomba, su usuario, pero con tuberías demasiado pequeñas. En el centro tenemos un tendido igual al otro, la misma bomba, el mismo proceso, pero con un sistema ya bien dimensionado, ¿cierto? O sea, las tuberías como deben ser. Procuren, ¿cierto? En lo posible no tener mucho inventario. Ojalá en lo posible tengan nomás dos dimensiones, ¿cierto? El ramal principal y los usuarios, no más. No se pongan ahí con los calculadores, que tubería de media, tres cuartos, de todo eso, que cada dimensión son accesorios, curvas, válvulas, ¿cierto? Entonces, no, solamente dos medidas. El ramal principal y los usuarios, no más. Y en la mano derecha, ¿cierto? Vemos el criterio que aplican muchos colegas muy queridos de nosotros, que es sobrarse en la dimensión de la tubería. Al ancho de la acera, pues, ¿cierto? Cuando necesitamos 2, 3 pulgadas, le ponemos 4. Entonces, ¿qué quieren ellos con eso? ¿Cierto? Vale más plata el montaje, pero toda la presión de la bomba está disponible en el consumo. Entonces, eso es importante, como vimos en los moldes que necesitan mucho caudal, mucha presión, que no haya mucha pérdida pues, en el camino, ¿no es cierto? Entonces, aquí en la siguiente imagen vemos un resumen de lo que serían esos tres escenarios. Entonces, tuberías pequeñas, entonces el costo del montaje se reduce, pero también el beneficio, porque miren que la bomba, el ejemplo que trajimos, es una bomba que da 40 galones a 60 libras. Y el molde, estamos representando un solo usuario, tiene una presión disponible de 40 libras. Entonces, mucho cuidado que la presión disponible no es la presión que tenga el agua ya en el molde, ¿no? Entonces, sino presión de entrada menos la presión de salida. Entonces, en su montaje, procure siempre tener esos accesos. No tiene que ponerle nada, pues pueden tenerle una llave nomás, no hay que ponerle manómetro ni nada, pero que uno en un momento dado pueda, como en un aire acondicionado que hay que balancear, uno también aquí puede ir y ver presiones, a ver cómo estamos pues, en las presiones de la fábrica. En un sistema de tuberías bien diseñado, vemos que ya el costo es más alto, pero también tenemos más beneficios. Mire que ahora la bomba nos está dando 50 galones por minuto y la presión es 55, o sea, el amperaje, si no es igual al anterior, de pronto hasta rebajó un poco, porque el amperaje tiene que ver con la presión de alta y claro, con el galonaje. Y miren que ahora el proceso, en vez de 40 libras de diferencia de presión, tiene 45. Eso es bueno, eso es interesante, eso hace falta ya. Y para aquellos colegas que les gusta entonces el sistema amplio de tuberías, el costo es altico, es más pesado, pero el beneficio es muy interesante. Miren que ahora la bomba da 60 galones por minuto a 50 libras, ¿sí? Baja presión, y el proceso recibe esa presión. Por allá lejos le llega esa presión allá, tiene 50 libras disponibles, ¿cierto? Entonces, hay muchos colegas que les gusta diseñar en esa forma. En su experiencia, pues miren a ver cómo ¿cierto? Se arreglan con el cliente, ¿no? Entonces, cómo recomendarlo uno o lo otro, de todas maneras, siempre con mucha prudencia, ¿no es cierto? Porque nosotros, aunque seamos expertos en refrigeración, y nos encante Ashley, de todas maneras, nosotros no conocemos la fábrica para dónde vamos, ¿cierto? Los que conocen la fábrica son los que la fundaron, los que la construyeron, ¿no es cierto? Entonces, siempre con prudencia, pero muestren todos los beneficios y si hay algo que es importante, entonces sí, insistir, ¿cierto? Insistir en la forma de persuasión, no ponerse uno a pelear ni nada de eso, sino insistir, después volver a insistir, ¿cierto? Ir insistiendo hasta lograr
digamos que se tenga una determinada disposición que uno vea que va a ser más conveniente pues para el cliente. Acerca de las bombas de agua, vemos aquí, entonces, digamos, un chiller que tiene incorporada la bomba de agua, entonces, tiene arriba un tanque, esa disposición es muy común en fábricas de plásticos. Tenemos una bomba que luce como si fuera en línea, pero es una bomba, lo que en inglés se llama suction end, o en suction más bien, que el agua entra por el centro de la rueda, ¿cierto? O sea, el agua que viene del tanque, la mano izquierda, mano derecha, no entra la bomba de una, sino que hace una curvita y tiene un cuerpo fundido, hace una curva y se presenta al impeller por debajo, ¿no es cierto? O sea, esto es una bomba común y corriente, solo que está vertical. Y tiene ese arreglo para que trabaje así, no es una bomba en línea. Se usan entonces bombas centrífugas, ¿cierto? Ya sean bombas, digamos, de impeller, ¿cierto? Así, centrífugas o las bombas más pequeñas, que tienen otro nombre, se me escapa en este momento, pero que también son centrífugas, ¿cierto? Que es más como una especie de engranaje. Las bombas pueden ser de caudal o de presión. Entonces, hay fabricantes que le dicen a uno, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia hay un fabricante muy querido, ¿cierto? De una familia Gómez, creo que es, que le dicen a uno de una vez, ¿cómo quiere la bomba, de caudal o de presión? ¿Cierto? Si no tenemos esa información, entonces miramos la curva de la bomba y vemos pues, cuál es la vocación de esa bomba. Y observen también que las bombas también pueden ser de alta o de baja revolución. Entonces, si ustedes necesitan caudal, pero no necesitan tanta presión, también pueden irse con bombas de baja revolución, que son más económicas en energía. Y aquí vemos, digamos, una curva para una bomba de un fabricante que se llama Scott. Y observen que tenemos una zona, aquí a la derecha, arriba, vemos una zona donde la eficiencia es muy buena, ¿cierto? O sea, las bombas en general no son muy eficientes, ¿cierto? Pero dentro de su ineficiencia, digámoslo así, vemos que hay un sector en esta familia de estas bombas, que es una familia que puede tener varios tipos de impellers, ¿cierto? Puede tener una rueda de 6 pulgadas y media, le ponemos poder también a la misma bomba 6, 5 y medio. Eso nos va produciendo entonces distintas curvas que son similares, como si variáramos la frecuencia, ¿no? Entonces, pues, 60 Hz, 70 Hz, así, ¿no? Y como vemos, quisiéramos en lo posible estar en la zona de la buena eficiencia, no por allá en la baja eficiencia. Y aquí vemos un ejemplo. Vamos a coger esta bomba. Entonces, miren que tenemos sectores donde nos dicen la eficiencia, que son esas curvitas que vemos acá, y vemos unas rayas punteadas que es el caballaje, ¿cierto? Ese caballaje es entonces el caballaje de la bomba, para que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, no es el caballaje del agua, lo que necesita el agua, sino lo que el fabricante ha determinado, que es el motor que necesita para mover el agua en ese punto. Lo que en inglés se llama brake horsepower. Entonces aquí, en esta tabla, podemos ver esta misma bomba, ¿cierto? La podemos usar por vocación, ¿cierto? Con un impeller de 6,5, podemos obtener 250 galones por minuto a 55 libras, con una eficiencia del 80%. ¿Qué caballaje pide entonces esta fábrica que le pongan de bomba? 10 caballos. Y si nosotros hacemos el cálculo con esa fórmula del manual de ASHRAE, ¿cierto? El manual en la sección del System, ¿cierto? De la sección de bombas, entonces multiplicamos pues, el flujo en libras por minuto, libras por hora, ¿verdad? Entonces obtenemos que el agua lo que necesita para dar ese flujo que vemos ahí a esa presión es 8 caballos. Entonces estamos bien, tenemos el 80%, se considera muy bueno en una bomba. Si nosotros ahora quisiéramos usar esta misma bomba, que puede ocurrir pues, temporalmente, digamos, para un reemplazo, en un mantenimiento, alguna cosa, pero vamos a pensar que esta bomba la vamos a meter a un sistema que necesita 100 galones por minuto, ¿cierto? Entonces fíjense que mirando la bomba, si volvemos acá, se miren que la presión va subiendo, ¿cierto?
Entonces ahora esa misma bomba nos da esos 100 galones, pero con más presión. Pero llegó a una zona donde la eficiencia es el 60%. ¿Y qué dice el fabricante? En ese lugar deberían tener una bomba de 7 caballos. Y si aplican la fórmula, no necesitaban sino 4. Entonces, observen que en ese caso, si era 100, lo que necesitaban era mejor conseguirse una bomba más pequeña que nos dé esa presión con ese galonaje en una buena eficiencia. Porque las bombas gastan energía todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, si hay cualquier equivocación que haya en materia de bombas, es para toda la vida, ¿cierto? Porque un refrigerador prende, apaga, pero la bomba la prende y eso no vuelve a apagar nunca más. Entonces, cualquier peso que nos podamos ahorrar ahí, con el tiempo, va siendo una fortuna. Y eso es importante también dárselo a entender entonces al cliente. En la curva de la bomba, como vemos aquí, se miren que nosotros tenemos en la parte inferior, tenemos una presión que pudiéramos llamar presión cero, pero a medida que, fíjense que si nosotros queremos mover 250 galones, el fabricante nos dice que tenemos que tener presión, presión en la succión, ¿cierto? Debemos tener presión en la succión. Entonces, la pregunta para nuestros asistentes es, ¿qué significa cuando la presión es cero en la succión de la bomba? Miremos a ver qué nos puede ayudar con esa pregunta. ¿Qué significa presión cero en la succión de la bomba? Hola Otto. Sí, ¿No es que la succión está a presión atmosférica? exacto, ¿cierto? Y lo logramos, Luis Felipe, lo logramos en el ojo de la bomba, ¿no es cierto? Porque eso es muy importante, porque nosotros tenemos, claro, en la ciudad en la que estemos tenemos nuestra presión atmosférica, pero tenemos que cuidar mucho esa succión, que sea corta, que sea amplia, que no tenga filtros, que no tenga obstáculos, sino que esa presión, ¿cierto? Que la tengamos realmente en el ojo de la bomba, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidar muchísimo esa presión, es la presión atmosférica. ¿Cierto? La presión atmosférica en el manómetro muestra cero, pero es la presión de la atmósfera. Y el fabricante, miren que va más lejos, el fabricante dice que debemos tener más que esa presión, ¿cierto? Entonces no es suficiente con presión cero para que nos dé realmente ese caudal a esa presión. Entonces, en ese caso, tenemos que mirar si tenemos, por ejemplo, como en el primer dibujo que vimos de la torre de enfriamiento, tenemos un tanque donde la succión entonces tiene varios metros, 1 o 2 metros de columna de agua encima de una vez. O otra estrategia que puede ser, por ejemplo, en torres de enfriamiento, tener la torre de enfriamiento en un segundo piso, en un tercer piso, y las bombas en el primer piso, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que es muy bueno porque cuando hay que cambiar la bomba, no hay que coger y bajarla por la escalera, todo eso, sino que puede uno llegar abajo con un carrito, se lleva la bomba para mantenimiento, y esa bomba tiene 2 pisos en la succión, ¿cierto? Eso son 6 metros, ¿cierto? 6 metros es casi media atmósfera de presión positiva. Entre más presión en la succión, mejor. Y bueno, aquí tenemos entonces el calor de plastificación, ¿cierto? Como les digo, ustedes van a encontrar tablas de los fabricantes de Chile, donde le dicen cuántas toneladas de chile necesitan pues, para una fábrica, pero no se confíen mucho de esas tablas porque normalmente le pueden dar valores muy altos, demasiado grandes, entonces no es conveniente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta información fue tomada de la tesis del hijo de un colega muy querido, antes Felipe Rabe, y su compañero Alejandro Miguel Vázquez, que desarrollaron en su tesis, ¿cierto? De ingeniería, desarrollaron un software, ¿cierto? Para todo lo que vimos hoy, un software, ¿no es cierto? En el año 2004. Entonces, en ese caso, si la fábrica es más grande, sí toca echar las cuentas. Y ya lo del software, o no, pues hay software para todo eso, para seleccionar bombas, para todo eso. Eso ya depende de la cantidad de trabajo que tengan sobre ese tema. Entonces, para que se justifique una inversión de esas, pues también hay que tener unos ingresos proporcionales o sea, suficiente trabajo pues, en ese mismo campo. Si no, hay que bolear lápiz y papel y sacar las cuentas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el polietileno de alta densidad es el más
el que más frío necesita, el de baja densidad. El PVC, como vemos, es más bien fácil de enfriar, o sea, podemos tener un chiller más pequeño para enfriar el PVC que para el polietileno de alta densidad. Aquí tenemos lo que dijimos, el tiempo de ciclo, ¿cierto? El tiempo de ciclo, lo que se demora en volver a un determinado punto, y miden, pesan, ¿cierto? Lo que salga en ese ciclo. Por ejemplo, en este caso salieron 4 coquitas y pesan esas 4 coquitas con la ramita y todo, ¿no? La pesa. Si es un equipo de canal caliente, entonces es un poquitico más complicado porque tienen que estimar, normalmente con el canal caliente toca estimar. En ese caso, las piezas salen de una vez listas, sin ramita y sin nada, pero hay que hacer un cálculo para el calor que se genera porque esos moldes tienen calefacciones. Entonces hay que calcular entonces ese calor también. Y ya para finalizar, ¿cierto? Y agradeciendo mucho su atención todo este tiempo, tenemos un factor para tener en cuenta y es que entre más, como dijimos, cada grado de agua vale plata, ¿no es cierto? Entonces, entre más fría es el agua, miren que nosotros aquí tenemos agua a 15 grados, a 12,5, a 10, el chiller tiene que ser más grande. O sea, entre más fría es el agua, más grande es la fábrica. Entonces, por ejemplo, con 15 grados, un ejemplo de una carga calórica son 6 toneladas, pero con 10, para esa misma carga ya necesitamos 7,5 toneladas, ¿no es cierto? Entonces, la carga, entre más fría es el agua, se vuelve más grande. Y en cambio el chiller se vuelve más pequeño. Miren que si dijimos que el chiller a 10 grados da la capacidad nominal a 11, ¿cierto? Digamos que sean 10 grados centígrados, perdón, 10 toneladas, entonces a 12 grados y medio da 11 toneladas de refrigeración. Pero a 7 grados y medio da 9 toneladas de refrigeración nomás. O sea, entre más fría es el agua, la fábrica se les amplía y el chiller se vuelve más pequeño. Y gracias. Muy agradecido entonces por toda la atención y por toda la amabilidad, ¿cierto? Entonces, muy atento a sus comentarios, sus preguntas, sus impresiones. A ti, Otto, muchas gracias. Muchas gracias por la disposición y por compartir el conocimiento. Con tanto gusto, ¿cierto? Me gustó mucho la hija de mi compañera se graduó en estos días, ¿cierto? Hizo su doctorado y decía que su maestra fue la mejor de todas, la mamá, ¿cierto? Que también es socióloga. Y entonces así también lo que les compartí hoy, ¿cierto? Lo aprendí con esta fábrica que les comentaba y les cuento, con los mejores maestros, ¿cierto? Entonces, espero que les sirva mucho y estoy muy para servir en lo que podamos hacer juntos, investigar, trabajar con mucho gusto, muy a la orden. Gracias. Y pues a los asistentes, que tengan alguna pregunta, pues siéntanse en libertad de abrir su micrófono y preguntar, Sí, aprovechar el espacio. Mientras tanto, yo te pregunto algo, Otto. sí. Eh, en estas aplicaciones se acostumbra a controlar la capacidad de refrigeración con válvulas, así como se hacen las manejadoras, es decir, bombeo variable, o aquí todo el tiempo está al 100% con todas las válvulas abiertas. Sí, sí, esa pregunta realmente es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta porque, digamos, lo que hemos visto hasta ahora es un sistema sencillo, llaves, hay que abrirlas y cerrarlas manualmente, la bomba es constante en su flujo, entonces la velocidad variable realmente pues es encantadora porque permite entonces, si hay menos necesidad, ¿cierto? De flujo, como digamos, en los chillers, si se tienen esos reguladores que vimos al principio, reguladores que son reguladores de flujo, cuando hay menos calor se cierran, entonces no necesitamos tanta agua, y la bomba empieza a responder, ¿cierto? O sea, la de velocidad fija
también un poco, pero no tanto, ¿no es cierto? La velocidad variable sí empieza entonces de verdad a dar un beneficio, ¿no es cierto? Entonces, en las fábricas vemos muchísimo, ¿cierto? Pero la velocidad variable, como ustedes saben, la velocidad variable siempre es un estrés sobre los motores, ¿cierto? Entonces, normalmente hay que hacerles mantenimiento, hay que cambiarles el aislamiento periódicamente, porque se, ¿cierto? Es un esfuerzo, la velocidad variable es un esfuerzo grande para los motores, tienen que decir, ¿no? Frequency duty, ¿no? Que diga que son aptos para ese uso, pero aún así sufren. Entonces es un asunto de costos, pero el resultado en energía sí es perfecto, ¿no es cierto? O sea, si hay poco flujo, el consumo se reduce drásticamente. Gracias. Con mucho ¿Alguno gusto, más sí. tiene alguna pregunta? Si se quieren animar. Ah, sí, muy importante. Sí. Pues Otto, yo tengo muy poca experiencia en el tema, ¿sí? Yo trabajo es en aire acondicionado, Sí. pero por estar en este mundo de los chillers y las bombas y las tuberías, me han llamado un par de veces a temas de fábricas de plásticos, ¿sí? Y lo que he visto es que ellos traen sus inyectoras y sus máquinas, las compran de segunda mano o las traen de sus sedes de Europa o de Estados Unidos. Las máquinas que allá sacan de servicio las traen y las ponen a funcionar acá y ya no traen datos de placa, ya no traen información, uno no consigue información. Inclusive el técnico o el ingeniero de la planta no sabe y ellos calculan es con base en el diámetro de las mangueras, ¿sí? Ah, bueno, si el molde trae mangueras de media, entonces póngale un tubo de media. O sea, realmente, ¿cómo hace uno para estimar qué caudal necesita cada punto de consumo cuando uno no tiene información? Sí. Maravillosa pregunta, ¿no es cierto? O sea, nomás en estos días me llamaba un colega y me preguntaba esto, ¿cierto? Me decía, Don Otto, lo que pasa es que nosotros sabemos cuál es la carga calórica, o sea, el procesamiento de plástico que vamos a tener en unas máquinas. Quisiéramos preguntarle si hay una fórmula que nos relacione esa carga calórica con el flujo de agua y no la hay, ¿no es cierto? Lo que nosotros vimos es que los chiles y las torres trabajan con un caudal estándar, tienen su campo, pues, su tolerancia, ¿no es cierto? Pero digamos, en la torre 3 galones, ¿cierto? Entonces podríamos trabajar con 2 galones por minuto, también podemos trabajar con 5 galones, pero hay, digamos, una cierta región, ¿cierto? Donde nosotros podemos trabajar. Pero ya cuánta agua necesite realmente un consumo, eso o hay que obtenerlo experimentalmente, pues, o sí, por ejemplo, si en muchas máquinas, moldes, intercambiadores, ¿cierto? Pueden encontrar, ¿cierto? Este aparato debe trabajar con este caudal, ¿no es cierto? Pero no hay una fórmula que nos la diga así directamente, no, porque ese criterio que vimos se cumple es para los enfriadores, pero para los consumos hay que ver la geometría, hay que ver cómo son las cosas allá. En un caso dado hay que hacer una experimentación, hay que hacer un ensayo y ese por lo alto, digámoslo así, porque en estas fábricas siempre hay que irse por lo alto, ¿no es cierto? Ustedes han visto que en aire acondicionado siempre nos llaman a la mesura, aires bien dimensionados, ¿cierto? Pero no para los 2 días calientes del año nomás, sino que y el resto del año está sobredimensionado. En este caso, sí hay que irnos sobredimensionados, ¿cierto? O sea, hay que estar para el peor momento, al peor día, porque no queremos que ese día entre un buen pedido y no lo podemos hacer porque está haciendo mucho calor y cosas de esas, ¿no es cierto? Entonces, sí, tocaría entonces experimentalmente mirar, entonces, pero no hay un criterio para un molde, para todo eso, directamente, sí que lo podemos deducir en esa forma, no. Perfecto, Otto. Entonces, si no hay más preguntas, de nuevo, mil gracias por aceptar la Con tanto invitación gusto, y sí. Sí, sí, eh, tenemos también una ingeniera, mira, Sara Beltrán, qué bueno, ¿cierto? ¿Cierto? Históricamente en ASHRE y todo eso, las mujeres han representado el 7%, ¿cierto? Del gremio.
en ACAIR nos alegra mucho, pues la Junta Directiva hoy en día tiene 25% de mujeres. Eso es Sí. algo muy extraordinario. Entonces, bienvenida Sara y todos los, ¿cierto? Todos los asistentes. Muchas gracias por su atención y estamos para servir. Bueno, muchas gracias a todos y pues estén pendientes de la programación para la próxima sesión, Sí, que cuando la sí. tengamos, pues se los haremos saber. Entonces, muchas gracias por Maravilloso. conectar. Vamos a tener el video Sí, la grabación, nosotros la ¿cierto? subimos al canal de YouTube del capítulo de Ashray Fabuloso, Capítulo Colombia. fabuloso, Ahí sí. estará. Ok, ok. Muy agradecido, entonces, de verdad. Una feliz tarde para todos, ¿eh? Listo, Bueno, muchas gracias, ingeniero, por este Sí, espacio que estuvo muy muy- interesante. Espero que a los muchachos les sirva la información y hasta el siguiente capítulo, siguiente martes. Gracias. muchas gracias también a Dionisio, ¿no? Al profesor. Muchas gracias, entonces, sí.